Hola niños, buenos días. Espero todos estén muy bien. Hoy nos encontramos en otra clase de lenguaje en donde vamos a tener un objetivo de aprendizaje nuevo para trabajar. Antes de presentarles este objetivo nuevo, quiero hacer un resumen de lo que hemos estado trabajando en las últimas clases en lenguaje. Principalmente el texto, la leyenda. Conocimos sus características, las identificamos en diferentes lecturas y podemos sintetizar todo esto en que una leyenda es un texto literario narrativo, ¿cierto? Que pasa de generación en generación, nace como un relato oral. Podemos ahora acceder a ellos en libros escritos porque muchos recogieron esta información y la registraron. Dentro de sus características principales es su objetivo, su propósito, que es explicar un hecho real apoyándose de un hecho fantástico, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros leímos La Laguna del Inca, en donde nos intentaban explicar por qué sus aguas eran color esmeralda, y para eso utilizaron el relato en donde nos dice que esta princesa que se casó se cayó por el cerro y luego su esposo la sepultó en las aguas de la laguna e inmediatamente la laguna tomó el color de los ojos de la princesa, ¿cierto? Ahí tenemos un hecho real, que es el color de la laguna, un hecho fantástico, que tomó su color de los ojos de la princesa. Tenemos también un lugar real, que es en los Andes, específicamente en Portillo, y ahí podemos resumir las características que nos permiten a nosotros identificar un texto y diferenciarlo de otro, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué vamos a trabajar hoy. La acentuación de las palabras. ¿Cuál es nuestro objetivo? El objetivo 21, escribir correctamente para facilitar la comprensión de parte del lector, aplicando reglas de acentuación de palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Antes de conocer la clasificación de las palabras según su acento, nosotros debemos comprender algunos conceptos importantes, como cuáles. Por ejemplo, ¿qué es la sílaba tónica? La sílaba tónica es aquella sílaba donde se carga la voz, es decir, la sílaba que suena más fuerte. En una palabra solo puede haber una sílaba tónica, las demás se llaman sílabas átonas. ¿Qué es una sílaba átona? Es aquella en donde no se carga la voz, es decir, suena suavecito, ya no le damos intensidad. Vamos ahora a ver un ejemplo. La palabra alumno. Fíjense, yo digo alumno, ¿cierto? Por lo tanto, mi sílaba tónica es lum. Y a y no corresponden a las sílabas átonas. Veamos acá, caracol. ¿Cuál es la sílaba tónica de caracol? Yo digo caracol, es decir, col. Pájaro, pa. Fíjense ahí que tenemos nosotros un sombrerito que nos indica que esa sílaba es la sílaba tónica. Trigo, tri. Escalera, le, ¿cierto? Otra cosa relevante que tenemos que tener en consideración es hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante tildar bien las palabras? ¿Pero a qué se refiere tildar? ¿Qué es una tilde? La tilde es la marca gráfica que se dibuja sobre la sílaba tónica, es decir, es la rayita, es el sombrerito que va a llevar la sílaba indicándonos que es la sílaba tónica, ¿cierto? Leamos la siguiente frase y vamos a comprender por qué es importante tildar correctamente las palabras. Dice, el ejército, la mano, más de lo debido y surgieron problemas. A ver, ¿cómo no entiendo? El ejército, la mano, más de lo debido y surgieron problemas. Yo creo que acá hay un error y están mal tildadas las palabras. Veamos la corrección. Él ejercitó la mano más de lo debido y surgieron problemas. Fíjense cómo logramos comprender el mensaje que nos quiere comunicar,
¿cierto? En la primera oración está mal escrito, no entendemos, no sabemos qué quiere decir, pero sin embargo cuando yo realizo una correcta acentuación de las palabras, logro comprender y comunicar efectivamente lo que yo quiero, ¿cierto? De acuerdo a su acentuación, ¿en qué podemos clasificar las palabras? Sobresdrújula, esdrújula, grave y aguda. Fíjense que yo la primera letra la puse en negrito, porque esas primeras letras nos van a permitir a nosotros utilizarlas como clave para luego realizar la clasificación de las palabras. Ahora vamos a conocer las características de cada uno de esos tipos de palabras, ¿ya? Sega, recuerden, vamos a utilizar las primeras letras de cada palabra para ayudarnos con esta clave. Sega. Las palabras agudas le vamos a enumerar como la sílaba 1 y la vamos a llamar como la última sílaba. Es importante que ustedes sepan que cuando nosotros enumeramos las sílabas, lo hacemos de la derecha a la izquierda. Es como que ustedes piensen del final de la palabra al comienzo, siempre así, de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4. Última, penúltima, antepenúltima, anterior a la antepenúltima. Fíjense además que yo a estas letras también las puse en negrita. También esta información nos va a permitir a nosotros hacer nuestro cuadro de claves que nos va a permitir clasificar las palabras según su acentuación de manera más fácil. Sigamos. La aguda entonces va a tener su sílaba tónica en la número 1, en la última sílaba, y va a llevar tilde, es decir, va a llevar esta rayita, este sombrerito, única y exclusivamente cuando termine en N, S, A, E, I, O, U y vocal, ¿ya? La grave tiene su sílaba tónica en la sílaba número 2, a la que llamamos penúltima, y va a llevar la tilde cuando termine en cualquier letra menos, fíjense acá hay una X, menos N, S, A, E, I, O, U, es decir, en cualquier otra, menos en esas, ¿ya? La esdrújula tiene su sílaba tónica en la número 3, en la que llamamos antepenúltima, y va a llevar tilde siempre, es decir, la única condición es que su sílaba tónica, es decir, la que yo cargo la voz, sea la antepenúltima. Y tenemos la sobresdrújula, la que tiene su sílaba tónica en la sílaba 4, llamada anterior a la antepenúltima, y va a tener su tilde siempre también. Fíjense que la esdrújula y la sobresdrújula siempre van a llevar tilde. Solo tienen que cumplir con la condición de cuál es la sílaba tónica, ¿ya? Muy bien. Ahora nosotros vamos a practicar. Hay algo sumamente importante que cada vez que nosotros clasifiquemos palabras, debemos seguir un orden. Yo les voy a enseñar ahora cuál es ese orden. Por ejemplo, la palabra japonés, yo les puse la flechita indicando que siempre yo voy a nombrar o a enumerar las sílabas de derecha a izquierda. Lo primero, acá están los pasos a seguir, es separar las sílabas. Lo segundo, enumerar y nombrar las sílabas. Lo tercero, descubrir cuál es la sílaba tónica, es decir, dónde se carga la voz. Y por último, clasificar la palabra. Ya con la información nosotros vamos a poder decir cuál es este tipo de palabra que vamos a utilizar o que vamos a clasificar. Japonés. ¿Qué estoy haciendo? Separando las sílabas. Después me pide enumerar y nombrar las sílabas. Nes es mi sílaba 1 y además se llama última. Po es mi sílaba 2 y se llama penúltima. Y ja es mi sílaba 3 y se llama antepenúltima. ¿Qué debo hacer ahora? Descubrir cuál es la sílaba tónica.
japonés. Fíjense, acá tengo una ayuda tremenda porque está el sombrerito que nos indica a nosotros que esta es la sílaba tónica. La subrayo. Luego de eso debo clasificar la palabra. Entonces ahí yo voy a recurrir a mi tablita que me dice a mí que la aguda va a ser cuando en la sílaba 1 y en la última lleve tilde y la condición es que termine en N, S o vocal. 1, última y termina en S. Ah, perfecto, es decir, esta palabra es aguda. Muy bien, estamos avanzando. Otra palabra, césped. Nuevamente recuerdo que de derecha a izquierda yo empiezo a enumerar y a poner el nombre de la sílaba. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Separar las sílabas. Entonces vamos. Césped, ¿cierto? Vamos ahora a enumerar. Ped es la 1 y la sílaba última. Ces es la 2 y la penúltima. Ahora yo digo, ¿cuál es la sílaba tónica? Césped. Ah, miren, tengo otro sombrerito que me ayuda a mí. Otra tilde. Césped es mi sílaba tónica. Fíjense, 2P. Me voy a la tabla, busco dónde hay 2P. 2P. Ah, es grave. ¿Y por qué lleva tilde? Porque termina en cualquier letra menos N, S o vocal. Y termina en D. Por eso, césped lleva tilde y la vamos a clasificar como una palabra grave. Muy bien. Vamos ahora con pájaro. Ya niños, ahora continuamos con la palabra entrégamelo. Vamos a recurrir a nuestras claves, no nos podemos olvidar de esta tablita y vamos a seguir el paso a paso en donde nos indica lo que debemos hacer. Primero dice separar las sílabas. En, tre, ga, me, lo. Algo que no podemos olvidar, fíjense, está la flechita. Ahora debo enumerar y nombrar las sílabas, siempre de derecha a izquierda, del final de la palabra al comienzo. Vamos. 1, última. 2, penúltima. 3, antepenúltima. 4, anterior a la antepenúltima. Ahora tenemos que descubrir cuál es la sílaba tónica, es decir, cuál es la sílaba en donde se carga la voz. Entrégamelo. Acá tenemos una ayuda grande que es la tilde, este sombrerito que nos indica que esta es la sílaba tónica, ¿cierto? Ahora voy a clasificar la palabra. ¿Qué palabra será? 4AAP. Me voy a la tabla, busco donde dice 4AAP. Ah, la puedo clasificar entonces como una palabra sobresdrújula. Perfecto. ¿Se dan cuenta que es fácil clasificar las palabras según su acentuación? Siempre y cuando nos estemos apoyando de esta tablita que es nuestra pista. Niños, vamos finalizando nuestra clase. Aprendimos la clase de hoy a acentuar palabras correctamente, ¿cierto? También nos dimos cuenta de la importancia de tildar las palabras de manera correcta, pues si yo lo hago mal el mensaje no se va a comprender, ¿cierto? Conceptos importantes. Sílaba tónica. Es aquella sílaba en donde yo cargo la voz, en la que yo le pongo más énfasis en pronunciarla. Siempre va a haber una sílaba tónica en cada palabra. Las sílabas átonas son aquellas en que no hay intensidad al pronunciarlas, ¿cierto? Tenemos la tilde también, que es esta rayita que vamos a poner sobre la sílaba tónica. Y la clasificación de las palabras. Sega, no lo olviden, sobresdrújula, esdrújula, grave, aguda. Y nosotros vamos a recurrir siempre a nuestra tablita clave, la que nos va a permitir identificarlas. Yo busco 1, última, aguda. ¿Cuál es la regla para que lleve tilde? Que termine en N, S o vocal. Lo mismo para la grave, lo reviso, la esdrújula y la sobresdrújula. Las clases siguientes del lenguaje vamos a seguir reforzando la acentuación de palabras de manera que ustedes puedan comprenderlo mucho mejor. Ya niños, nos vemos la clase siguiente, que estén muy bien. ¡Chao!